Yo creo que bien. No estaba tan complicado, ¿verdad? Bueno, bien, ya estamos llegando al final, ¿verdad? De la clase. Ya este capítulo que estamos estudiando, el capítulo 19, sería ya el capítulo para la última prueba. Y el capítulo 20 es para una prueba conceptual. O sea que ya prácticamente estamos terminando. Bueno, en la clase de ayer yo les estaba explicando, ¿verdad?, que la diferencia entre un dipolo magnético y uno eléctrico, algunas de las diferencias que existen. En la clase de ayer definimos lo que era ya el término dipolar, ¿verdad?, el potencial. De esta forma, este es el término que vamos a necesitar, y el momento dipolar, que queda definido de esta manera, pero claro, para una distribución volumétrica, que es el caso más general posible. Bien, entonces, cuando calculemos un potencial dipolar, lo vamos a calcular en función de m, en función del momento dipolar. Bueno, aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? El término dipolar del potencial vectorial, como les decía, va a quedar expresado de esta manera, en función de m, que es el momento dipolar. Recuerden algo importante siempre. El momento dipolar m depende de la distribución de corriente, de cómo esté la corriente distribuida. O sea, m siempre va a depender de las coordenadas prima que localizan a las corrientes. Siempre m, como ven ustedes aquí, depende de coordenadas primas. Mientras que el término dipolar del potencial también depende de las coordenadas del punto de campo. Esta r al cubo y esta r que aparece aquí en el numerador localizan al punto de campo. O sea que cuando ustedes calculen el campo magnético a partir del término dipolar, ustedes van a derivar con respecto a las coordenadas del punto de campo, que son las R's, estas R's que aparecen acá. M va a ser una constante porque M depende de las coordenadas de la fuente. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede cuando nosotros cambiamos lo que es el origen de coordenadas. Como pueden ver aquí en la figura, yo tengo dos sistemas de coordenadas. El sistema original y un sistema nuevo. Ahí le hemos colocado un subíndice n, ¿verdad?, a este origen para hacer referencia de que es el origen nuevo. Entonces, supongamos que tenemos una distribución de corrientes en el espacio. Esta distribución posee un momento dipolar magnético, m. Pero ¿qué le sucede a m si yo cambio el origen de coordenadas? No sé si ustedes recuerdan, no sé si recordarán 321. ¿Se acuerdan qué le pasaba al momento dipolar cuando cambiábamos el origen? ¿Cambiaba o no cambiaba? No cambiaba. Era independiente. Pues la verdad que P sí cambia. El momento dipolar eléctrico cambiaba cuando yo movía el origen. Solo había una forma de que P fuera independiente del origen, y esa forma era que tuviésemos dos cargas nada más, o sea, un dipolo. De ahí es donde viene el nombre de dipolo, ¿se acuerdan? De 321, ¿verdad? ¿Por qué se le llama momento dipolar? Porque para que este dipolo eléctrico sea independiente del origen, se necesitan como mínimo dos cargas, una positiva y una negativa. Ese es el origen del término dipolo. Entonces, en el caso magnético, vamos a ver qué sucede. O sea, yo quiero averiguar si ese momento dipolar magnético cambia cuando yo cambio el origen.
Y ustedes dirán, ¿y eso de qué sirve? Bueno, eso es muy importante porque imagínense ustedes están haciendo un experimento, ¿verdad? Usted está midiendo cualquier cosa, una temperatura, está midiendo masa, pero eso depende del marco de referencia, entonces la verdad que no nos deja muy satisfechos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, porque depende de quién lo mire, ¿verdad? Entonces, cuando yo cambio el origen, ¿qué le pasa al momento dipolar? Pues tenemos que hacer un cálculo considerando esto, miren. Sabemos de que el momento dipolar magnético lo calculamos de esta manera. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Aquí hemos sumado vectores. Este vector A más R sub n' igual a R'. Vamos a ver, ¿a qué se refiere esto? Fíjense acá, en el triángulo. El vector R' localiza a la distribución de corrientes desde el origen viejo, y el R sub n' localiza la misma distribución, pero desde el nuevo origen. Este vector A es la separación entre los dos orígenes. Entonces, suma de vectores, la suma del triángulo, el vector A más R sub n' es igual a R'. Esta es la suma con el método del triángulo, ¿verdad? Este más este es igual a este. Este sería la resultante. R' sería la resultante. ¿Estamos? Entonces, nos vamos aquí, miren. Aquí lo tenemos. Aquí está la suma. De manera que si yo despejo de aquí para R sub n', me queda esto. Entonces, en la integral que define a m, sustituimos el R. Pongo, en vez de R', pongo R sub n', porque ahora estoy utilizando mi nuevo origen. A este J no le pasa nada. Esto no se afecta. Entonces, ¿quién es R sub n? Es R' menos A. Entonces aquí tengo que hacer dos productos cruz, ¿verdad? R' cruz J y A cruz J. Entonces tengo dos integrales, R' cruz J y A cruz J. ¿Por qué sacamos A aquí de la integral? Porque A es una constante. Es la separación entre los dos orígenes. ¿De acuerdo? Y esto nosotros ya lo hicimos, miren. La integral sobre la distribución de corrientes es igual a 0. Esto lo demostramos la clase de ayer. Por si tienen dudas, pueden revisar la clase de ayer, donde hicimos esta demostración. De manera que solo me queda este término, R' cruz J. Y esto es idéntico al original, a la parte original. ¿Qué hemos demostrado? Que el momento dipolar magnético es independiente de la elección del origen. O sea, no importa dónde usted coloque el origen, el momento dipolar va a ser el mismo. Y ese es, claro, es un gran resultado, porque imagínense, si yo quiero calcular el momento dipolar de una distribución de corrientes en un cilindro, no importa dónde yo coloque el origen, ¿verdad? Siempre el momento dipolar va a ser el mismo. A eso nos referimos con esto, de que es independiente. Bueno, entonces ya con este resultado, nosotros ya sabemos de que existe una gran diferencia, ¿verdad?, entre el dipolo eléctrico y magnético. Por ejemplo, en el caso del dipolo eléctrico, el dipolo depende de la elección del origen. O sea que ustedes pueden tener infinitos dipolos eléctricos, dependiendo de dónde coloquen el origen. Mientras que el dipolo magnético es único, no depende de la elección del origen, o sea que este es único. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora. En el caso del dipolo magnético y el dipolo eléctrico, yo ayer les comentaba que
nosotros podemos trabajar con un dipolo ficticio o con un dipolo real. Aquí lo que tengo en estas imágenes son dipolos ficticios. Son flechas. La flechita representa a un dipolo. Recuerden, un dipolo puede producirse por cualquier distribución de corrientes o de cargas, en el caso del eléctrico. Cuando nosotros únicamente colocamos una flecha, estamos haciendo caso omiso de la distribución que lo produce. Por eso le llamamos ficticio. ¿De acuerdo? Esto es abstracto. Entonces aquí estamos colocando en el origen una flecha que representa al momento dipolar eléctrico. Y acá estamos colocando una flecha también, un vector. Es un vector, ¿verdad? Que representa un momento dipolar magnético. Y este R, que localiza un punto de campo, es para fines de calcular el potencial. Recuerden que cuando nosotros definimos un momento dipolar, es para calcular un potencial, ¿verdad? En el caso de 321, ustedes calculaban el término dipolar del potencial escalar, y aquí vamos a calcular el término dipolar del potencial vectorial, utilizando el momento dipolar. Entonces, en el punto de campo, que está a una distancia r del origen y a un ángulo θ con respecto a z, o sea, en coordenadas esféricas, nosotros vamos a localizar el punto P y vamos a calcular el potencial dipolar con las 3 coordenadas esféricas, ¿verdad? Como pueden ver aquí. Bueno, entonces, yendo un poco más a fondo, aquí pueden ver en esta figura que tengo un dipolo ficticio. Este vectorcito verde que ven aquí es el dipolo ficticio. Este dipolo me va a producir un campo, ¿verdad? Un campo vectorial A en todo el espacio. Yo quiero saber cuál es el potencial en el punto P, que se encuentra a una distancia r y a un ángulo θ con respecto al eje z. Aquí, para facilidad, hacemos que el dipolo coincida con el eje z, que apunte en z, de manera que el momento dipolar, como ven aquí, va a ser constante y va a apuntar en z. Entonces, el término dipolar, por eso le ponemos una D, el término dipolar del potencial vectorial va a quedar expresado de esta forma. Esta es la fórmula que nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Hacemos un producto cruz, M cruz R, donde R es este vector. M apunta en Z, entonces sería Z cruz R. Pero como Z cruz R, ustedes saben de que hay que tener todo en el mismo sistema de coordenadas, hay que escribir Z en función de coordenadas esféricas. Al hacer ese producto cruz, Z cruz R, me queda seno de θ en la dirección de phi. Entonces significa que el potencial dipolar de este dipolo tiene componente phi nada más en el punto de campo P. ¿Estamos? Y depende del seno de θ. Como ven ustedes, no depende del ángulo phi. Solo de θ y r. ¿Qué pasa si yo despejo para r de acá? Si yo despejo de este resultado para r, lo que obtengo son curvas equipotenciales, valores constantes para el potencial. Lo mismo que pasaba en 321, recuerdan, ¿verdad? Con el potencial escalar. Las curvas donde el potencial vale lo mismo se llaman curvas equipotenciales. Aquí le decimos curvas equipotenciales, pero del potencial vectorial, ¿verdad? Bien, este es un resultado bastante sencillo de obtener, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Después de obtener el potencial vectorial, nosotros estamos interesados en saber quién es el campo magnético. Ese es el propósito. Entonces lo que hacemos es el rotacional del potencial vectorial. Calculamos el rotor de A en coordenadas esféricas. Sustituimos aquí entonces en las componentes, sustituimos el potencial vector que acabamos de encontrar. Pero notamos de que ese potencial solo tiene componente phi. ¿De acuerdo? Solo tiene componente phi. No tiene componente r. Esta es 0. Este es 0.
Esto es 0. Esto es 0. Solo quedarían las que tienen componente phi, esta y esta, ¿ves? Y hay que hacer las derivadas, ¿verdad? Lógicamente, hacemos esas derivadas y calculamos este campo, el campo magnético. Bueno, pero esto lo vamos a hacer detenidamente, ¿verdad? Cuando vayamos resolviendo los problemas. Bien, aquí podemos ver las componentes del campo magnético, R, teta, y la componente phi no existe, solo existe R y teta. Después de hacer las derivadas y simplificar, nos queda esto, miren. Obtenemos este campo de inducción al hacer las derivadas. Aquí solo tengo las magnitudes. Este cálculo lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? En su cuaderno para que lo corroboren, que es correcto. Bueno, vamos a ver algo, jóvenes. Aquí tenemos unas curvas. Fíjense bien. El vector que está en el centro representa un dipolo ficticio, representa a M, que está alineado en el eje Z. Estas líneas sólidas que ustedes ven acá, estas líneas sólidas representarían las curvas del potencial vectorial y las líneas punteadas representarían al campo magnético. Bueno, tal vez esta no sea la mejor figura. Vamos a ver otra. Aquí se mira mejor. Aquí está más claro. Se muestra en color negro y azul. En color negro se muestran las líneas de campo magnético. Y en color azul se muestran las líneas del potencial, el potencial vectorial. Como ustedes pueden ver acá, aquí en estas, vamos a ver, aquí me dice la flechita negra, línea de campo magnético, la flechita azul representan las líneas de campo vectorial A. Las crucitas representan al potencial que está entrando y los puntos representan el potencial saliente. Entonces, si nosotros pudiésemos observar esto en 3 dimensiones, ustedes observarían que el potencial vectorial forma como una especie de donas en torno al origen, ¿de acuerdo? Algo así como una especie de toroide, ¿verdad? De donas. Y el potencial, y quiero decir el campo magnético, también lo mismo, pero nada más que como pueden ver, el campo magnético va a ser perpendicular al potencial vectorial, como lo habíamos mencionado antes, ¿verdad? Es un tanto diferente el campo. En lo que se parecen, ¿verdad? Las líneas de campo es que son cerradas. Entonces, estas curvas negras, como ven, representan a B y las azules representan al potencial vectorial. Estas curvas azules, toda la superficie de ellas representaría curvas de potencial constante, ¿verdad? Pues este sería el campo, jóvenes, de un dipolo magnético. Recuerden que un imán, cuando yo tengo un imán tiene un norte y un sur, y un imán es un dipolo magnético. Exactamente igual a un dipolo. O sea que si yo pongo este imán aquí en el centro, el campo que va a producir ese imán es idéntico a este campo que ustedes ven aquí. Solo que aquí en vez de hacer referencia a un imán ponemos un dipolo ficticio. Simplemente un vector. Bueno. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño cálculo aquí. Tomemos a M como constante y en la dirección de Z. Calculemos el potencial vector. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cambiamos el Z a coordenadas esféricas, hacemos el producto cruz con R y obtenemos esto. Este sería el término dipolar del potencial que apunta en la dirección de phi. Bueno, entonces después de eso, calculamos el campo magnético con el rotacional de A. Calculamos las 3 componentes, R, teta y phi, pero la componente phi es 0. La componente phi del campo magnético es 0. Entonces, bueno, aquí pueden ver ustedes que el campo magnético de ese dipolo va a tener componente R y componente teta. Ambas van a depender de R y de teta.
Aquí M es una constante. ¿Estamos? Y ustedes pueden notar de que el campo magnético es perpendicular al potencial vectorial porque el potencial vectorial apunta en phi y el campo magnético no tiene componente phi. El campo magnético tiene componente r y teta, o sea que son perpendiculares en todo punto. Bueno, vamos a ver un caso de los más simples. Este sería un ejemplo. ¿Cómo calcular el momento dipolar de una espira plana? Aquí tenemos una corriente filamental plana, como pueden ver ustedes. Esta corriente no tiene una forma regular, pero yace en el plano XY. Entonces, para calcular el momento dipolar de esta corriente, localizamos un pequeño elemento en ella, un elemento DDS. Hacemos uso de la fórmula para corrientes filamentales, como pueden ver acá. Aquí hay un producto cruz, R'. R', como pueden ver, es el vector que localiza el elemento de corriente. Y DDS. Recuerden que el elemento de corriente es IDDS. Solo que aquí nosotros sacamos la corriente porque se supone que es constante. Entonces el producto cruz es R cruz DDS. Ahora bien, pero para hacer más fácil los cálculos, fíjense en algo interesante acá. Aquí nosotros, al hacer el producto cruz, incluimos un medio de R cruz DDS. ¿Por qué creen ustedes que se hace esto? Acuérdense que la definición de un producto cruz, la interpretación geométrica es el producto de las magnitudes por el seno del ángulo. Geométricamente, ¿qué representa un producto cruz, jóvenes? Geométricamente. Se lo voy a explicar así mejor. Si yo tengo un vector A y un vector B, si yo realizo el producto cruz, lo que yo obtengo es el área de un paralelogramo. El área de este paralelogramo representa la magnitud del producto cruz. Pero fíjense bien, es el área de un paralelogramo, que es como un rectángulo aquí. ¿Estamos? Entonces, aquí cuando yo hago el producto cruz, R cruz DDS, lo que yo obtendría aquí, jóvenes, es el área de un paralelogramo que es definido por el vector R y el vector DDS. ¿Estamos? O sea, está el vector R' y el vector DDS. Entonces, al hacer el producto cruz, yo obtendría el área de un paralelogramo. Entonces, ¿por qué lo multiplico por un medio? Porque como ven ustedes aquí, lo que tengo yo aquí es el área de un pequeño triángulo. ¿Estamos? Porque es multiplicado por un medio, o sea, es la mitad de esto. La mitad, nada más. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al hacer este cálculo, aquí es la corriente. Al hacer este cálculo, lo que me queda es un área. Y al integrar sobre todo el circuito, es un área, lo que obtengo. Por definición de producto cruz, ¿verdad? El área de un paralelogramo. Entonces aquí lo que obtengo yo es el área S, pero es un área vectorial, cuya dirección es n, es un vector perpendicular al área. ¿De acuerdo? Entonces m es igual a I por el área S. No sé si esto les queda claro, jóvenes, o tienen alguna duda. No sé si hay alguna pregunta. O sea, en conclusión, cuando nosotros queremos obtener el momento dipolar magnético de una corriente filamental plana, lo que tenemos que hacer es multiplicar la corriente por el área. Eso es todo. Corriente por área.
Eso sí, que tenemos que colocarle dirección al área. La dirección del momento dipolar lo obtenemos con la regla de la mano derecha. Los 4 dedos en la dirección de la corriente y el pulgar apunta en la dirección del momento dipolar. O sea, jóvenes, vamos a ver. En palabras más sencillas, siempre que tengamos una corriente filamental plana, imagínense que tengo un cuadrado. Un cuadrado. Este cuadrado es mi corriente filamental plana. El cuadrado yace sobre el plano XY y la corriente circula en sentido antihorario. La corriente I constante. ¿Cuál es el momento dipolar de esta espira? Simple. Momento dipolar es corriente por área. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Suponiendo que el lado es A cuadrado en la dirección de Z. Porque como el cuadrado yace en el plano XY, el pulgar apunta en la dirección de Z. No sé si tienen dudas. Es I por A cuadrado. A cuadrado es el área de un cuadrado. Y apunta en la dirección de Z positivo. Si fuese un círculo, sería I y el área de un círculo, pi, por A cuadrado en la dirección de Z. Suponiendo que la corriente circula en la dirección contraria a las manecillas del reloj y que el radio del círculo es A. Simple, ¿verdad? Esto solo aplica para corrientes filamentales planas. Ya si la corriente no es plana, esto no sirve. ¿Estamos? No importa la forma, puede ser un cuadrado, un círculo, puede ser un triángulo, un rectángulo, un trapecio, incluso esto, miren. Este es un área irregular, pero es plana. Solo que aquí tenemos que integrar, ¿verdad? Aquí sí es necesario hacer la integración porque no es una figura geométrica conocida, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. De mi parte no, está bien claro. Bueno, entonces podemos seguir. Aquí pueden ver ustedes, miren, en esta ilustración tengo una corriente filamental plana que consiste de una circunferencia que transporta una corriente I. El área es S. El radio es A. El momento dipolar apunta en la dirección de Z por la circulación de la corriente. M quedaría de esta forma, miren. I por S, recuerden que S es el área. La magnitud es IS, S es igual a pi por A cuadrado. Entonces la magnitud de M es I por pi por A cuadrado. Y aquí tendríamos el vector. Simple, ¿verdad? Este es el caso más simple de todos. Y nuestro modelo ideal de dipolo magnético, jóvenes, es precisamente este. Una corriente filamental plana circular es el modelo ideal de un dipolo. Así como en 321, el modelo ideal de un dipolo era una carga positiva y una negativa. Hay un montón de dipolos, ¿verdad? Pero el dipolo más ideal es este. Una carga positiva y una negativa. El caso más sencillo. Entonces, en el caso magnético, el momento dipolar más simple es el de una espira plana circular. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, porque el magnetismo tiene origen cuántico, origen microscópico. El magnetismo se origina por el movimiento de los electrones alrededor del núcleo del átomo. Y nosotros podemos suponer, ¿verdad?, de que los electrones giran alrededor del núcleo como en pequeñas órbitas circulares. Entonces, un electrón girando alrededor del núcleo es aproximadamente como una espira de corriente, es una pequeña corriente. Entonces, el magnetismo se origina por el movimiento de los electrones alrededor del núcleo, que son aproximadamente espiras de corriente, así como esta. Entonces, esos electrones van a tener un momento
un momento dipolar magnético, nada más que lo van a tener orientado al azar. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un imán natural? Los imanes naturales lo que tienen es que ya tienen sus dipolos orientados en una sola dirección, ¿verdad? Bueno, por eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, vamos a ver. La magnitud del momento dipolar magnético para una espira circular es esto, corriente por área. ¿Qué sucede a distancias muy grandes? La inducción axial, o sea, la componente Z, puede calcularse haciendo θ igual a 0 y R igual a Z. Entonces ustedes ven, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos agarrando las componentes de B que calculamos antes y sustituimos θ igual a 0 y R igual a Z. Y me queda este campo. Bueno, si se preguntan de dónde saqué esto, me voy a ir atrás para recordar. Fíjense bien. Estamos trabajando con un dipolo en la dirección de Z, cuyas componentes son estas. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Fíjense en esto aquí. Esta es la componente R y esta es la componente θ. ¿Qué pasa cuando θ es igual a 0? Coseno de 0 es 1 y R es igual a Z. ¿Qué pasa cuando θ es 0? Seno de θ, seno de 0 es 0. Entonces, cuando θ vale 0, solo me queda componente R del campo magnético. Pero como R es Z, dijimos, entonces ponemos B sub Z igual a mu sub 0 por M por 2, porque el coseno de θ es 1, entre 4pi Z al cubo. ¿Estamos, jóvenes? O sea, en ese ejemplo que acabo de mostrarles, lo que estamos haciendo es calcular el campo, la componente axial del campo magnético, o sea, el valor del campo magnético de un dipolo en el eje Z. Entonces, fíjense bien, vámonos adelante, vamos adelante. Ya saben de dónde sale esto, la componente axial, haciendo θ igual a 0 y R igual a Z. O sea, ustedes tienen un dipolo y ustedes quieren saber el valor del campo magnético en un punto P que se localiza en el eje Z. ¿Cuál es el valor del campo magnético aquí en el punto P sobre el eje Z? Donde θ vale 0 y R es igual a Z. Entonces el valor del campo magnético es este. Es como que ustedes tuvieran una espira, ¿verdad? Imaginen que ustedes tienen una espira. O sea, aquí atrás. Este es el eje Z. Ustedes quieren calcular el campo aquí sobre el eje Z debido a esta espira. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos quién es M, para esa espira circular, sustituimos esa M aquí, miren. Coseno de 0 es 1, R es Z, sustituimos M y por pi por a cuadrado, miren, ya está sustituido. Simplificamos y nos queda esto. Este es el campo magnético sobre el eje Z para una espira circular. ¿Qué sucede cuando Z es mucho mayor que A? Bueno, esto es si Z es mucho mayor que A. Esto es si Z es mucho mayor que A. ¿Por qué si Z es mucho mayor que A? Porque nosotros aquí estamos asumiendo de que este es un dipolo, quiero decir, un dipolo que coincide con el eje Z y el punto de campo se encuentra muy lejos de la espira. ¿Estamos? O sea, el punto P de campo se encuentra muy lejos, de manera que desde ese punto de campo la espira se observa como un punto. Y el campo sería esto. Bien, no sé si hay preguntas, jóvenes. Bien, entonces fíjense bien, lo que les estaba explicando, miren.
Está la espira, ¿verdad? Está la espira circular, que tiene su dipolo en la dirección Z. Está el punto de campo sobre el eje Z. Si Z es mucho mayor que A, obtenemos esto. Esta es la componente axial del campo magnético. Este resultado nosotros ya lo habíamos obtenido con la ley de Biot-Savart para una espira, pero haciendo la aproximación cuando Z es mucho mayor que A. Si quieren pueden irse a su libro en el capítulo de la ley de Biot-Savart, la inducción magnética. Nosotros hicimos este resultado cuando aproximamos Z mayor que A. ¿Se acuerdan, verdad? Que calculamos el campo magnético de una espira sobre el eje Z. Y después hicimos este caso especial. Cuando hacemos este caso especial me queda esto. O sea que ahí ustedes se pueden fijar de que nosotros aquí vamos a calcular campos magnéticos de una forma indirecta. Primero calculamos el momento dipolar, después el término dipolar del potencial y por último el campo magnético. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No sé si hay preguntas. Bien, vamos a dejar esto para mañana. Vamos a estudiar las distribuciones de corriente el día de mañana. Traten de ir leyendo el libro y revisen esa parte, el capítulo de campo magnético, para que puedan ver cómo obtener este resultado de una forma sencilla, ¿verdad? Bien, entonces vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Creo que, permítanme, ver si... Voy a ver, aquí les voy a mostrar el libro. En la parte de, vamos a ver, corriente, ley de Ampère, inducción magnética. Aquí está. En el capítulo de la inducción magnética, es el capítulo 14, ¿verdad? Esto lo estudiamos ya hace varios días. Cuando calculábamos, aquí está, miren, corriente recta de longitud infinita. Después calculamos el de una corriente circular, miren. El de una corriente circular. Hicimos el cálculo. Fíjense bien. Para una corriente circular, llegamos a un campo como este, miren. A un campo igual a esto. Y sacamos varios resultados. Sacamos un resultado en el origen. Tenemos una espira circular. Calculamos el campo magnético sobre el eje Z. Después hicimos un caso especial cuando Z es igual a 0. O sea, en el centro de la espira, el campo magnético me dio esto. Después hicimos un caso Z mayor que A, miren. A partir de este resultado general. Cuando Z es mucho mayor que A, miren a lo que llegamos. Exactamente el mismo campo que les acabo de mostrar. Este campo nosotros lo obtuvimos a partir del momento dipolar. O sea que nosotros no estamos haciendo nada nuevo, estamos haciendo lo mismo pero con otros métodos, ¿verdad? Con métodos mucho más simples. Es el mismo resultado. Pero se dan cuenta cómo lo hicimos, ¿verdad? Calculamos M, después calculamos el potencial dipolar y después a partir del potencial calculamos el campo haciendo el rotor del potencial, o sea, derivando. Calculo M, después A y después por derivación calculo B. Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí en la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos mañana.